Muy buenas tardes. Universidad Nacional de Loja, asignatura de Derecho Seccional Autónomo. El tema es los regímenes especiales, continuidad sin materialización. El tema del ensayo es la descentralización en Ecuador, sus regímenes especiales y su falta de materialización. ¿Cuál es el objetivo? Destacar los aspectos más importantes de los regímenes especiales a la luz de la Constitución del 2008 para conocer su materialización. En nombre del autor, quienes habla, Juan Carlos Hidrobo Cárdenas, el docente de la asignatura, el magíster Luis Rodríguez Armijos. A continuación de la carátula tengo la presente ordenador gráfico donde vamos a defender o a sustentar el presente ensayo sobre la descentralización en el Ecuador, sus regímenes especiales y su falta de materialización. Primero, la descentralización en el Ecuador. La descentralización es entendida como un proceso político, jurídico y administrativo, mediante el cual el Estado transfiere competencias, recursos, responsabilidades a los GATS o gobiernos autónomos descentralizados, con el objetivo de mejorar la gestión pública y acercar o poder acercar a la ciudadanía. No solamente es un mecanismo técnico que está en texto, sino es una transformación del poder estatal y de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Luego tenemos lo que son los regímenes especiales. Estos regímenes especiales representan un intento del Estado ecuatoriano de reconocer esta diversidad territorial, cultural y ambiental, pero su implementación siempre evidencia tensiones entre centralización y autonomía. Dentro de los regímenes especiales tenemos tres, lo que son los distritos metropolitanos, las Islas Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas. Dentro de lo que es el distrito metropolitano, pues entre sus características se crean por alta densidad poblacional, se pueden asumir competencias ya sean por provincia, cantón y región, requieren de una ley, un estatuto autonómico y una consulta popular. Tenemos como caso, por ejemplo, Quito, aunque se puede decir que eso está todavía un tanto incompleto porque todavía está en un pequeño proceso. Dentro de esos problemas estructurales tenemos lo que es el exceso de requisitos legales, un proceso burocrático complejo, la falta de voluntad pública. Y debido a esto se ha dado que el ejemplo de Quito solo cumpla parcialmente estos requisitos y no ha logrado una autonomía completa. Contrastando esto, viendo desde el punto de vista crítico, el derecho establece las posibilidades de centralización, pero en la práctica de la institucionalidad siempre se va a ver limitada su ejecución. Luego tenemos como segundo régimen especial, tenemos el régimen especial de Galápagos. Dentro de sus características tenemos que es basado en la protección ambiental o en la conservación del medio ambiente y que está gobernado por un consejo con mayoría del Ejecutivo, predominantemente el gobierno ejecutivo. ¿Cuál es su problema central? Pues, como lo habíamos mencionado, el predominio del gobierno central. Aquí se da un fenómeno inverso. La descentralización aquí se debilita por razones globales, medio ambiente, turismo y el control internacional. Conclusión, el ejemplo de recentralización funcional del Estado se da aquí en lo que es las Islas Galápagos. Como tercer régimen especial tenemos lo que es la circunscripción territorial indígena. Dentro de sus características principales está basado en identidad étnica, buscan autodeterminación y estas están reconocidas en la Constitución. Dentro de los problemas latentes se tiene la falta de ley efectiva durante años, requisitos incompatibles con la realidad indígena debido a que somos plurinacionales y pluriculturales. Segundo, dependencia de divisiones territoriales del Estado. Algunas culturas dependen de algunas circunscripciones territoriales o algunas divisiones territoriales. Entonces, se puede decir una crítica que existe un reconocimiento jurídico formal, pero el reconocimiento real, digamos, el reconocimiento no se da en total plenitud. O sea, no se puede decir que es real el pluralismo jurídico en este tipo de circunscripciones. Como conclusión, es un caso claro de derecho simbólico. Existe en la norma, pero en la práctica no se lo ejecuta de una manera eficaz y eficiente. Luego tenemos lo que aquí es la continuidad sin materialización. Tenemos lo que son un cuadro comparativo entre las causas y los efectos.
El artículo en el que se basó este ensayo demuestra que el problema no es la falta de normas, sino la falta de una ejecución activa, donde existen unas causas estructurales. Una de las causas estructurales primarias o principales es la falta de voluntad política, ya que el Estado no quiere perder, los gobiernos locales no impulsan cambios. Luego tenemos lo que es el exceso de requisitos legales o el exceso del formalismo jurídico, donde los procedimientos son muy complejos, los requisitos son difíciles de cumplir. Tercero, tenemos lo que es el centralismo estatal o el centralismo histórico, donde Ecuador mantiene una tradición centralista y el poder real en realidad sigue concentrado. Cuarto, tenemos lo que son las debilidades institucionales o la debilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, ya que existe una limitancia o falta de recursos o una limitada de capacidad administrativa. Y por último, algo adicional, lo que son los factores económicos, la crisis fiscal y la falta de incentivos para descentralizar. Luego contrastamos cuáles son sus efectos o consecuencias. Tenemos lo que es, no hay transparencia real de las competencias, existe una desigualdad territorial y la limitación del desarrollo local. Tercero, una dependencia del gobierno central, una persistencia de que el poder sea centralizado, una ineficiencia administrativa y por último, la desigualdad territorial o deslegitimación del modelo descentralizado. Por último, tenemos lo que es unas pequeñas conclusiones de este pequeño ensayo. Dentro de las conclusiones podemos indicar que es claro o evidente que la descentralización en el Ecuador no se ha completado. Todavía estamos en pleno proceso y es evidente que existen algunos retos para poderla aplicar eficiente y eficazmente. Segundo, los regímenes especiales existen solo en la norma, pero en la práctica todavía existen esos retos de realizarlo. Tercero, el Estado continúa o mantiene una lógica centralista. Cuarto, la falta de voluntad política para ejecutar plenamente el proceso. Y por último, la descentralización continúa siendo un proceso que está en construcción y en un proceso continuo de reconstrucción. Bueno, esa ha sido mi pequeña disertación. Espero que se haya entendido el reto de la descentralización en el Ecuador y los regímenes especiales por su falta de materialización. Por último, tengo lo que son la bibliografía, basado en Tello y Lucio, Carrión, Ortiz y en la Constitución de la República. De mi parte, esto ha sido todo. Que tenga una excelente tarde y muchas gracias.